Todavía no sé qué fue lo que me impulsó a recogerla de ahí. Quizá fue la forma en que me miraba, con esos ojos de vidrio que reflejaban una especie de burla, de amenaza y burla, como si estuviera esperando a alguien, como si me estuviera esperando. Era una noche fría y húmeda. Yo venía de regreso de la casa de unos amigos cuando me topé con ella. Estaba tirada entre bolsas negras de basura, sucia, con el vestido blanco cubierto de manchas que bien podrían haber sido de sangre seca. Una de sus mejillas estaba rayada y la boca pintada de un rojo intenso me pareció, de alguna forma, siniestra. No puedo explicar por qué, pero al verla, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Miré alrededor. No había nadie en la calle. Solo estaba yo, las bolsas de basura apiladas y esa muñeca observándome. Y, sin pensarlo mucho, la recogí. Cuando la sostuve entre mis manos, sentí una especie de vibración, una energía extraña. No sé cómo describirlo, era como si la muñeca estuviera viva, como si tuviera una especie de latido propio. Decidí llevarla conmigo, aunque no entiendo muy bien por qué. Fue un impulso, una especie de atracción oscura que me decía que debía llevarla a casa. Ya dentro, la coloqué en una repisa en la sala y por un momento pensé que se veía inofensiva. Pero esa noche, esa primera noche, algo sucedió. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada, sin razón aparente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora y una sensación de pánico inexplicable. Miré hacia la puerta de mi habitación, y ahí estaba ella, de pie en el umbral. Primero pensé que estaba soñando, que era una pesadilla, pero la imagen no desaparecía. Ahí estaba la muñeca, con sus ojos de vidrio mirándome fijamente, esa sonrisa torcida y malévola en su rostro. Mis músculos se congelaron, quería gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo podía verla, ahí, observándome. Intenté parpadear, pensé que la imagen desaparecería si cerraba los ojos, pero al abrirlos, la muñeca seguía ahí. Parecía que cada vez se acercaba más, hasta que sentí su respiración en mi cara. No aguanté más y grité. Al encender la luz, la muñeca ya no estaba en la puerta. Corrí a la sala, y ahí estaba, sentada en la repisa, exactamente en la misma posición en la que la había dejado. Pero había algo diferente, ahora tenía la cabeza ladeada, como si estuviera sonriendo, burlándose de mí. Esa fue solo la primera noche. No pude dormir el resto de esa noche. Me quedé en la cama, mirando hacia la puerta, esperando ver a la muñeca aparecer de nuevo, aunque sabía que estaba en la sala, en la repisa. La ansiedad me carcomía el pecho, y cada crujido o ruido en la casa me hacía saltar del miedo. Cuando por fin amaneció, me armé de valor y bajé a la sala para enfrentarme a la muñeca. No había cambiado de posición, pero algo en su expresión se veía diferente. Como si estuviera más satisfecha, como si hubiera logrado algo durante la noche. Pensé en deshacerme de ella, en llevarla de regreso a la basura donde la había encontrado, pero una parte de mí se sentía extrañamente reacia a hacerlo. Era como si algo me dijera que ahora la muñeca me pertenecía, que era mi responsabilidad. Decidí no pensar demasiado en eso, después de todo, ¿qué era una muñeca sino un objeto inanimado? Quizá mi mente me había jugado una mala pasada la noche anterior, pensé. Quizá estaba cansado y estresado, y todo había sido una alucinación. Pero las cosas no se quedaron ahí. Esa misma noche, el ruido comenzó. Justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, un leve golpeteo resonó en la sala. Era constante, como si algo estuviera tocando suavemente contra la pared. Intenté ignorarlo, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Me tapé los oídos, pero parecía que el ruido atravesaba cualquier intento de bloquearlo. No pude evitarlo más. Con el corazón en la garganta, bajé las escaleras en la oscuridad y cuando llegué a la sala, vi algo que me heló la sangre. La muñeca no estaba en la repisa. Miré alrededor, tratando de encontrarla. Una parte de mí esperaba ver la silueta en algún rincón oscuro, acechándome. Me armé de valor y encendí la luz. Entonces, la vi, sentada en la mesa del comedor, con una mano extendida hacia mí. Era como si me estuviera invitando a sentarme con ella. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que veía. ¿Cómo era posible que se hubiera movido sola? Lentamente, me acerqué y,
de nuevo, tuve esa sensación de una presencia viva en ella. Algo en su rostro parecía estar cambiando. La sonrisa, que antes me había parecido pintada, ahora parecía mucho más real, mucho más humana. No sé por qué, pero hablé en voz alta. Tal vez fue por el miedo, o tal vez por esa insólita sensación de que la muñeca podía escucharme. ¿Qué quieres?, le dije, con la voz temblorosa. El silencio fue abrumador. Durante un segundo, me sentí ridículo, hablando con una muñeca, pero de pronto, un leve murmullo rompió el silencio. Parecía venir desde adentro de la muñeca, como si alguien estuviera susurrando desde su interior. El susurro era incomprensible, pero claramente humano. Sentí que las piernas me fallaban y caí al suelo, retrocediendo lentamente hasta quedar pegado a la pared, con la muñeca mirándome desde la mesa. Cuando el murmullo se apagó, las luces parpadearon y un frío inhumano invadió la sala. Fue entonces cuando vi una sombra, una figura esquelética que parecía salir de la misma muñeca, como si algo oscuro e intangible se estuviera desprendiendo de ella. La figura se acercó a mí, y aunque no podía verle los ojos, sentí una mirada llena de odio, un odio profundo que parecía querer devorarme. En ese momento, supe que esa muñeca no era un simple objeto, sino un recipiente, un contenedor de algo mucho más maligno. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Me desmayé y desperté cuando ya había amanecido, tendido en el suelo de la sala, con la muñeca otra vez en la repisa, mirándome con esa expresión macabra. Quise pensar que había sido una pesadilla, pero la sensación de miedo y ese frío pegajoso en la piel me decían que lo que había vivido era real. Los días siguientes no fueron mejores. Empecé a escuchar pasos en la casa, a todas horas, incluso cuando estaba seguro de que no había nadie más que yo. A veces, los pasos eran tan claros que parecía que alguien estuviera caminando directamente detrás de mí. Pero cada vez que volteaba, no había nadie, o al menos, nadie visible. La muñeca comenzaba a moverse de sitio en diferentes momentos del día. Ya no solo aparecía en la mesa o en la repisa, un par de veces la encontré en mi cama, con la cabeza apoyada en la almohada, mirándome fijamente como si estuviera esperando a que me acostara junto a ella. Cada noche, me costaba más y más quedarme en casa, pero algo me decía que, sin importar a dónde fuera, ella me seguiría. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Llamé a una amiga que tenía conocimientos de temas esotéricos, y aunque se mostró escéptica al principio, cuando vino a la casa y vio a la muñeca, su expresión cambió de inmediato. Me dijo que sentía una energía muy pesada en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Ella trató de realizar una limpieza espiritual, pero nada funcionó. Al contrario, después de la limpieza, las cosas empeoraron. Las luces comenzaron a parpadear cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada. La muñeca ya no solo se movía, ahora emitía susurros, voces ininteligibles que parecían salir de todas partes y, al mismo tiempo, de ningún lugar. Una noche, el horror alcanzó su punto máximo. La última noche en que todo ocurrió fue cuando toqué fondo, cuando sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. Me había resignado a convivir con la muñeca. La mantenía en la repisa, tratando de ignorarla, aunque sabía que cada noche, puntualmente a las 3, las cosas se ponían inquietantes. Pero esa última noche fue diferente. Desde que cayó la oscuridad, sentía que algo en la atmósfera había cambiado. El aire estaba cargado, denso, como si una presencia se hubiera instalado en la casa de forma definitiva. Intenté dormirme temprano, como una manera de evitar esa hora maldita, pero la sensación de miedo era tan fuerte que solo logré dar vueltas en la cama. Minutos antes de las 3, escuché los pasos, mucho más pesados esta vez, como si alguien estuviera caminando con un propósito, con una furia contenida. Entonces, el reloj marcó las 3, y el ruido se detuvo. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, sin que yo tocara nada. Al otro lado, la figura estaba allí de nuevo, la muñeca, de pie, con esa sonrisa perversa. Esta vez, la sombra que había visto antes la acompañaba, más tangible que nunca, como si se estuviera materializando frente a mí. En ese momento, sentí que algo estaba a punto de suceder, algo irreversible. «Déjame en paz», grité, esperando que algo o alguien me escuchara. Pero el susurro,
Esa voz que tantas noches había escuchado de manera incomprensible, se volvió clara, inteligible, y me habló, despacio, como si el mismísimo mal me hablara al oído: ya no puedes huir. Me perteneces. Con un golpe seco, las luces se apagaron, y el cuarto quedó en completa oscuridad. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni gritar, solo sintiendo el frío helado que se cernía sobre mí, hasta que algo tocó mi pierna. El contacto fue leve, pero suficiente para desatar el pánico. Sentí como dedos pequeños y fríos comenzaban a recorrer mi piel, subiendo por mi pierna, hasta mi brazo, como si la muñeca misma estuviera tocándome. A tientas, encendí la linterna de mi teléfono y la dirigí hacia abajo, y ahí estaba, la muñeca estaba aferrada a mí, con una sonrisa más grande, más real, sus ojos de vidrio reluciendo con malicia. Intenté quitármela de encima, pero sus dedos parecían adheridos a mi piel, como si fueran carne y no plástico. Luché, sacudiéndola, pero la muñeca se aferraba más fuerte, emitiendo una risa suave, maliciosa. Finalmente, con un grito de terror, logré tirarla al suelo. Corrí fuera de la habitación y tomé la decisión de terminar con esto de una vez por todas. Agarré la muñeca del suelo y, sin pensar dos veces, la llevé al patio, donde encendí un fuego. La arrojé a las llamas y vi cómo el plástico comenzaba a derretirse, cómo el rostro de la muñeca se deformaba y sus ojos parecían mirarme fijamente hasta el último segundo. Cuando el fuego consumió lo que quedaba de ella, sentí un peso levantarme del pecho. La noche estaba tranquila, el silencio era absoluto, como si, finalmente, todo hubiera terminado. Me quedé allí, observando las cenizas, esperando sentir alguna señal de alivio, pero, en el fondo, algo me decía que no había terminado del todo. Pero esa noche, por primera vez, pude dormir. Los días siguientes fueron extraños. La casa seguía en silencio, y poco a poco empecé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, una especie de alucinación inducida por el estrés. Volví a mi vida normal, pero algo dentro de mí ya no era el mismo. A veces, sentía que alguien me observaba, que esa mirada seguía conmigo, como si la muñeca hubiera dejado una marca, algo invisible, pero real. Una noche, mientras dormía, desperté con la sensación de que alguien me miraba desde el rincón de la habitación. Encendí la luz, y no había nada, o al menos, eso pensé. Sin embargo, al darme vuelta, vi una sombra proyectada en la pared, era la figura de una pequeña niña, con una sonrisa torcida, observándome desde el umbral de la puerta. Y ahí entendí la verdad. Podía quemar el cuerpo, pero el alma de esa muñeca, la esencia de aquello que me había estado atormentando, aún estaba conmigo. Había logrado salir del contenedor, pero no se había ido. Ahora, estaba libre. Estaba conmigo. A partir de esa noche, los susurros regresaron. Cada madrugada, a las 3, la escucho. La siento. Ahora ya no es la muñeca, ahora es algo que camina libre en mi casa, algo que me acompaña, que respira a mi lado, y que, estoy seguro, nunca me dejará.